Muy buenas de nuevos aprendices. Les saluda el instructor Edgardo Javier Rúa Rangel. Hoy continuamos con las clases de ciberseguridad. Estamos en el capítulo 4. Ahí tiene por título El arte de proteger los secretos. A continuación vamos a explicarlo. Sesiones y objetivos que veremos en esta presentación. Vamos a hablar de criptografía. Nos explicarán las técnicas de encriptación que protegen la confidencialidad. Vamos a hablar de control de acceso, en el cual se describirán las técnicas de control de acceso que se utilizan para proteger la confidencialidad y ocultamiento de datos, en el cual se describirá el concepto de ocultamiento de datos. Estamos divididos en tres secciones. Criptografía. ¿Qué es la criptografía? La criptografía es la ciencia, o primero hablemos de lo que es la historia como tal de la criptografía. ¿Sí? Remotémonos a tiempos remotos. La historia de la criptografía comenzó en los círculos diplomáticos hace miles de años. Los mensajeros en la corte del rey llevaban mensajes cifrados a otras cortes. Ocasionalmente, otras cortes no involucradas en la comunicación intentaban robar los mensajes enviados a un reino que consideraban un adversario. Poco después, los comandantes militares comenzaron a utilizar la encriptación para asegurar los mensajes. Entonces, digamos que la criptografía no es actual, es algo que se ha utilizado en tiempos muy remotos, de hecho, desde la Edad Media, de otra forma, lógicamente, pero se utilizaba. ¿Y qué es la criptografía? La criptografía es la ciencia de generar y descifrar códigos secretos. La criptografía es un método para almacenar y transmitir datos de modo que el receptor destinado pueda leerlos o procesarlos, ¿cierto? Y solamente a quien va dirigido. La criptografía moderna utiliza algoritmos seguros a nivel de informáticos para asegurarse que los delincuentes cibernéticos no puedan poner en peligro fácilmente la información protegida. Cada método de encriptación utiliza algoritmo específico llamado código para cifrar y descifrar los mensajes. Entonces, cada código de estos tiene, digamos, unos pasos definidos y estos pasos definidos o métodos se llaman transposición, sustitución y libreta de un solo uso. Vamos a hablar de la descripción general de la criptografía. Entonces, tenemos lo siguiente. Eh, Encontramos dos tipos de encriptación, ¿sí? En el cual son los algoritmos simétricos y los algoritmos asimétricos. Estos algoritmos, en este caso los simétricos, utilizan la misma clave precompartida, a veces llamada un par de clave secreta, para cifrar y descifrar datos. El emisor y el receptor conocen la clave precompartida antes de que comience cualquier comunicación cifrada. Eso se llama un algoritmo simétrico. Y si hablamos de algoritmos asimétricos, estamos hablando de usan una clave para cifrar los datos y una clave diferente para descifrarlos. Entonces aquí no se comparte, aquí no hay una precompartida como llamamos anteriormente. Una clave es pública y la otra es privada. Es un sistema de cifrado de clave pública. Cualquier persona puede descifrar un mensaje con la clave pública del receptor y el receptor es el único que puede descifrarlo mediante su clave privada. Las partes intercambian mensajes seguros sin necesidad de utilizar una clave precompartida. Los algoritmos asimétricos son más complejos. Estos algoritmos requieren mucho más recursos y son más lentos para ejecutarse. La encriptación asimétrica frente a la encriptación asimétrica. Entonces vamos a dar una diferencia, ¿no? Es importante comprender la diferencia entre los métodos de encriptación simétricos y asimétricos. Los sistemas de encriptación simétrico son más eficientes y pueden manejar más datos. Sin embargo, la administración de claves con sistemas de encriptación simétrica es muy problemática y más difícil de manejar. Sabemos que tienen que tener una clave precompartida anteriormente. La criptografía asimétrica es más eficiente
en la protección de la confidencialidad de pequeñas cantidades de datos y su tamaño. Y velocidad permite que sea más segura para tareas como el intercambio de claves electrónicas, que es una pequeña cantidad de datos en lugar de cifrar grandes bloques de datos. Esas son las grandes diferencias entre la encriptación simétrica y la encriptación asimétrica. Otra, aplicaciones que vemos ahí, pues existen numerosas aplicaciones para algoritmos simétricos y asimétricos en nuestro entorno que hemos utilizado a nivel electrónico, computadores. Entonces vemos lo siguiente, el token de generación de contraseñas de única vez es un dispositivo de hardware que utiliza la criptografía para generar una contraseña única. Es un software que me genera de forma aleatoria una contraseña, ¿cierto? Una contraseña de única vez es una cadena de caracteres numérica o alfanumérica, generada automáticamente que autentica al usuario para transacción de una sola sesión. Me da una clave de una sola vez, o sea, de forma aleatoria y por un tiempo limitado, y después esa clave caducará. El número cambia cada 30 segundos aproximadamente. La contraseña de la sesión aparece en una pantalla y el usuario introduce la contraseña. Eso es muy parecido cuando vamos a hacer algún tipo de transacción a través de nuestro banco, de forma electrónica, y él para autenticarnos nos genera un código, en el cual nos llega a veces al correo, nos llega con un mensaje de texto, en el cual podemos introducir ese código que tiene una duración pequeña de tiempo para autenticarlo y poder acceder, en este caso, a la transacción que queramos hacer. Es un ejemplo de eso. La industria de pago electrónica utiliza 3Ds, que es una forma de encriptación. Los sistemas operativos utilizan DEX para proteger los archivos de usuarios y los datos del sistema con contraseñas. La mayoría de los sistemas de archivos cifrados como NTFS, estamos hablando de Windows, utiliza AES. En este caso, cuando también lo encontramos mucho en el tema cuando nos conectamos en la encriptación de conexiones inalámbricas. Otra aplicación, por ejemplo, utilizan algoritmos de clave asimétrica, por ejemplo, intercambio de claves por Internet, es un componente fundamental en las redes privadas, cuando hablamos de VPNs, ¿cierto? Utiliza este protocolo que se llama IPsec. Secure Layer o SSL, ¿cierto? En las páginas web, para identificar criptografía en un navegador web, ¿cierto? Seguro, Shell seguro, cuando queremos conectarnos de forma remota a un dispositivo de forma segura. Un protocolo que proporciona conexión de acceso remoto, ¿cierto? Otro que vemos también es Pretty Good Privacy, que se llama PHP, un programa informático que proporciona privacidad y autenticación criptográfica para mejorar la seguridad de comunicaciones por correo electrónico. Entonces, son unas aplicaciones de claves asimétricas. Por ejemplo, en este sentido, también vemos que otra aplicación, por ejemplo, los datos en uso son una preocupación cada vez mayor para las organizaciones. Cuando se encuentran en uso, los datos ya no tienen cualquier protección porque el usuario necesita abrirlos y cambiar los datos. La memoria del sistema contiene los datos y en uso y puede contener los datos confidenciales como clave de cifrado. Si los delincuentes, en este caso, si los delincuentes comprometen los datos en un uso, tendrán acceso a los datos almacenados y a los datos en movimiento, ¿cierto? Entonces, para eso, pues, se utiliza en este caso una VPN, es una red privada, ¿cierto? Es una red privada que utiliza una red pública, generalmente Internet, para crear un canal de comunicación segura. Una VPN conecta dos terminales como dos oficinas remotas, ejemplo, es muy utilizado en Internet para crear una conexión. La VPN utiliza IPsec. IPsec es un conjunto de protocolos desarrollados para lograr servicios seguros en la red. Los servicios de IPsec permiten autenticación, integridad, el control de acceso y la confidencialidad. Con IPsec, los sitios remotos pueden intercambiar información cifrada y verificada. Es para tenerlo muy en cuenta. Es a lo que acaba de mencionar, utilizar VPN. Control de acceso. Entonces, en control de acceso encontramos varios controles. Vamos a encontrar controles de acceso físico, control de acceso lógico y control de acceso administrativo. ¿Qué es eso de controles físicos?
Por ejemplo, obstáculos reales implementados para evitar el contacto directo con los sistemas. El objetivo es evitar que los usuarios no autorizados tengan acceso físico a las instalaciones de equipos y otros activos de la organización. El control de acceso físico determina quién puede ingresar o salir en este caso también, dónde puede ingresar o salir y cuándo puede ingresar o salir, ¿cierto? Entonces, ese es el control físico. Y si hablamos de control de acceso lógico, vemos lo siguiente: soluciones de hardware y software que utilizan para administrar el acceso a recursos y sistemas. Estas soluciones basadas en tecnología incluyen las herramientas y los protocolos que los sistemas informáticos utilizan para la identificación, autenticación y autorización y responsabilidad. Y hablamos por último de controles de acceso administrativo. ¿Qué son esos? Son políticas y procedimientos que definen las organizaciones para implementar y hacer cumplir todos los aspectos de control de acceso no autorizado. Los controles administrativos se enfocan en las prácticas del personal y las prácticas empresariales. Ahí tenemos resumido esos tipos de controles. Estrategias para el control de acceso. Las estrategias de control de acceso, encontramos 4 estrategias, las cuales son control de acceso obligatorio MAC, control de acceso discrecional DAC, control de acceso basado en roles RBAC, controles de acceso basado en reglas. Explico a qué se refiere cada una de ellas. Control de acceso MAC restringe las acciones que un sujeto puede realizar en un objeto. Un sujeto puede ser un usuario o un proceso. Un objeto puede ser un archivo, un puerto o un dispositivo de entrada y salida. Una regla de autorización se aplica si un sujeto puede acceder al objeto o no. Eso es controles MAC. Control de acceso discrecional. El DAC otorga o restringe el acceso de objetos determinado por el propietario del objeto. Como su nombre lo indica, los controles son discrecionales, porque el propietario de un objeto, con ciertos permisos de acceso, puede transferir esos permisos a otro sujeto. Tenemos el control de acceso RBAC. Se realiza según el rol del sujeto. Los roles son funciones de trabajo en una organización. Los roles específicos requieren permisos para realizar determinadas operaciones. Los usuarios adquieren permisos a través de su función. El RBAC puede trabajar junto con DAC o MAC al hacer cumplir las políticas de cualquiera de ellos. Y por último tenemos las de control de acceso basado en reglas. Utiliza las listas de control de acceso, ACL, para ayudar a determinar si otorga acceso o no. Una serie de reglas establecen las ACLs, como se muestra en la figura. Establecer si da acceso depende de estas reglas, ¿cierto? Un ejemplo de esas reglas es que una indica que ningún empleado puede acceder al archivo de nómina después del horario de fines de semana, ¿cierto? Entonces le damos un usuario, una contraseña y le damos un tiempo de acceso o restringimos un tiempo de acceso por tiempos, por días, etc. Identificación. ¿Qué es eso de identificación? Pues identificación aplica las reglas establecidas por la política de autorización. Un sujeto solicita un acceso a un recurso del sistema, ¿cierto? Cada vez que el sujeto solicita el acceso a un recurso, los controles de acceso determinan si otorgar o denegar el acceso. Las políticas de ciberseguridad determinan qué controles de identidad deben utilizarse. La sensibilidad de la información y los sistemas de información determinan cuán riesgoso, cuán riguroso son los controles. El aumento de violaciones de datos ha forzado a muchas organizaciones a fortalecer sus controles de identificación. Métodos de autenticación, por ejemplo, hablamos de normalmente qué es lo que sabe, contraseñas o PIN, son ejemplos de algo que un usuario conoce. Las contraseñas son métodos más populares que se utilizan en la autenticación. ¿Qué es lo que tiene?
tarjetas inteligentes, llaveros de seguridad, son los dos ejemplos de aquellos usuarios que tienen en su poder. ¿Quién es? Una característica física única como la huella digital, una rutina o una voz que identifica a un usuario específico se denomina biometría o biométrica. Autenticación de varios factores. La autenticación de varios factores utiliza al menos dos métodos de verificación. Un llavero con clave de seguridad es un buen ejemplo. Los dos factores son algo que usted sabe como una contraseña y algo que posee como transmisor de seguridad. ¿Sí? Autenticación. Autorización, que es, entonces, también es algo que hemos tenido la mayoría de las personas, ¿cierto? Entonces dice, nos dan autorización hacia cierta parte, por ejemplo, hacia cierto lugar. Entonces, la autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red después de una autenticación satisfactoria. Son los permisos también o roles. Después de que un usuario prueba su identidad, el sistema verifica qué recursos de red puede acceder el usuario y qué puede hacer los usuarios con esos recursos. La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. El sistema compara estos atributos a la información contenida en la base de datos de autenticación, determina un conjunto de restricciones para ese usuario y lo envía al router local donde el usuario está conectado. La definición de reglas de autorización es el primer paso para controlar el acceso. Una política de autorización sirve para controlar el acceso y una política de autorización establece estas reglas. Hablamos de responsabilidad, pues la responsabilidad son las que vemos aquí varios ítems. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditorías o facturación, ¿cierto? Los datos datos de su información. Los datos recopilados pueden incluir el tiempo de inicio de sesión de un usuario, si el inicio de sesión fue exitoso o una falla o cuántas veces lo intentó. También permite que una organización localice acciones y errores durante una auditoría o una investigación. La implementación de responsabilidad consta de tecnologías, políticas, procedimientos y formación. Los archivos de registro proporcionan información detallada según los parámetros seleccionados. Entonces son, digamos, la información. ¿Y qué hago yo con esa información? La responsabilidad que tiene una empresa con esa información. Tipos de controles de seguridad. Entonces vemos que tenemos tres: controles preventivos, controles disuasivos y controles de detección. Entonces, vemos lo siguiente: controles preventivos. Prevenir significa que evitar que algo suceda, ¿cierto? Los controles de acceso preventivo evitan que ocurran actividades no deseadas o no autorizadas. Es prevenir una situación. Disuasivos. Un obstáculo es lo opuesto a una recompensa. Una recompensa alienta a personas a hacer, ¿cierto?, lo correcto, mientras que un obstáculo las desalienta a hacer lo incorrecto. Los profesionales y las organizaciones de ciberseguridad utilizan los impedimentos para limitar o para mitigar una acción o un comportamiento. Los obstáculos no siempre detienen estas acciones. Controles de detección. Entonces, la detección es el acto o proceso de advertir o descubrir algo. Las detecciones de control de acceso identifican diferentes tipos de actividad no autorizadas. Los sistemas de detección pueden ser muy simples, como un detector de movimiento o un guardia de seguridad. También pueden ser más complejos, como un sistema de detección de intrusiones, etc. También tenemos otros controles: correctivos, de recuperación y controles de compensativos. ¿Qué es esto? Vamos a mirar. Entonces, los controles correctivos contrarrestan algo no deseable. Las organizaciones establecen controles de acceso correctivos después de que un sistema experimenta una amenaza. Los controles correctivos restauran el sistema a un estado de confidencialidad, integridad y disponibilidad. También pueden restaurar los sistemas a la normalidad luego de que se produzca una actividad no autorizada. Los controles de recuperación.
La recuperación implica volver a un estado normal. Los controles de acceso de recuperación restauran recursos, funciones y capacidad después de una violación de la política de seguridad. Los controles de recuperación pueden reparar el daño, además de detener cualquier otro daño. Estos controles tienen capacidades más avanzadas sobre los controles de accesos correctivos. También tenemos los controles compensativos. Como su nombre lo dice, compensar algo. Los controles de acceso compensativo ofrecen opciones a otros controles para fomentar el cumplimiento de un respaldo de la política de seguridad. Un control compensativo también puede ser una sustitución utilizada en lugar del control que no es posible de determinadas circunstancias. Ocultamiento de datos. Entonces, cuando hablamos de ocultamiento de datos, hablamos de lo que se llama enmascaramiento de datos. ¿Qué es eso de enmascaramiento de datos? Enmascaramiento de datos es una tecnología que protege los datos a reemplazar la información confidencial por una versión no confidencial. La versión no confidencial se parece a la información original. Esto significa que un proceso comercial puede usar los datos no confidenciales y no necesarios, cambiar las aplicaciones de respaldo o las instalaciones de almacenamiento de datos. En el caso más común, el enmascaramiento limita la propagación de datos confidenciales dentro de los sistemas de TI a distribuir los conjuntos de datos sustitutos para la prueba y el análisis. Existen técnicas de enmascaramiento de datos. Pueden garantizar que los datos sigan siendo importantes, pero se cambie la suficiente para protegerlos, su forma, pero la información sigue siendo la misma. Entonces, es una forma de enmascarar la información. Y dentro de esos encontramos dos tipos de enmascaramiento de datos. Entonces, encontramos la sustitución, que lo que hace es reemplazar los datos por valores que parecen auténticos para aplicar el anonimato en los registros de datos. U otra cosa, por ejemplo, es el arrastramiento. Deriva de un conjunto de sustitución de la misma columna de datos que un usuario desea enmascarar. Esta técnica funciona bien para la información financiera en una base de datos de prueba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de enmascaramiento, sustitución y arrastramiento. Otra información que tenemos en los de datos es la esteganografía. ¿Qué es eso de esteganografía? La esteganografía oculta datos, o sea, el mensaje, en otro archivo, como un archivo de texto gráfico o de audio u otro archivo de texto, ¿cierto? Entonces, la ventaja que tiene este ocultamiento de datos con respecto a la criptografía es que el mensaje secreto no trae ninguna atención especial. Yo lo oculto en una imagen y nadie sabría nunca una imagen contenida realmente un mensaje secreto al ver el archivo en formato electrónico o impreso. Entonces existen varios tipos de componentes involucrados en el ocultamiento de datos. Existen, por ejemplo, los datos integrados, que es el mensaje secreto, el texto cubierto, en este caso una imagen cubierta o un audio cubierto, oculta los datos integrados y genera una estegotexto o una estegoimagen o un estegoaudio. Un estegoclave controla el proceso de ocultamiento. Entonces vemos, por ejemplo, en esta imagen que yo podría ocultar una información de códigos dentro de la imagen, dentro de esta fotografía o dentro de este cuadro, ejemplo. Ofuscamiento de datos. Otra técnica de ocultamiento de datos. ¿Qué es esto de ofuscamiento? Es el uso y la práctica de las técnicas de estenografía y enmascaramiento de los datos en el área de ciberseguridad y la profesión de inteligencia cibernética. Entonces, la ofuscación es el arte de hacer que el mensaje sea confuso, ambiguo o más difícil de comprender. Un sistema puede codificar mensajes deliberadamente para evitar el acceso no autorizado a la información confidencial. La marca de agua de software protege al software del acceso o la modificación no autorizada. La marca de agua de software inserta un mensaje secreto en el programa como prueba de propiedad. El mensaje secreto es la marca de agua del software. Si alguien intenta eliminar la marca de agua, el resultado es un código no funcional. Vale, ahora vamos a hablar del resumen del capítulo de lo que hemos hablado. Entonces, se habló de lo siguiente.
Se analizaron los principios de criptografía utilizados para comunicaciones seguras. En este capítulo también se explicaron los algoritmos de encriptación simétrica y asimétrica. Se compararon los dos algoritmos y se proporcionan ejemplos de su uso. También se explicó el control de acceso evita el acceso no autorizado a un edificio, a una sala, a un sistema, a una acción mediante identificación, certificación, autorización y responsabilidad. Acceso físico. Además, en el capítulo también se describieron los diversos modelos de control de acceso y los tipos de control de acceso. Y se pudo concluir con el análisis de diversas maneras que los usuarios enmascaran los datos. La obfuscación de datos y la esteganografía son dos técnicas utilizadas para lograr el enmascaramiento de datos. Muchas gracias por su atención.